Versículo 6 al versículo 10. Cuando lo tenga puede decir un amén. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 6 al versículo 10. Amén. Si por alguna razón no encuentra, ahí tenemos las pantallas, ahí también puede seguirnos con la lectura. Cuando lo tenga puede decir un amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 y último: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos juntos el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder atesorar su palabra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora. Gracias por tu presencia. Gracias por todo, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte todo lo que has hecho y haces y seguirás haciendo por nosotros, Señor. En esta hora, Padre bendito, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre lindo, para poder atesorar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo: una búsqueda incansable. Una búsqueda incansable. La palabra buscar, o el significado de la palabra buscar, es hacer todo lo necesario para poder rescatar a alguien, o para poder ayudar a alguien, para poder encontrar a alguien. Eso significa la palabra buscar. Es hacer lo necesario para poder encontrar o hallar a alguien. Y esa búsqueda lo hizo el Señor. No sé si usted sabe, cuando o le ha tocado ver en alguna ocasión, cuando a alguien se le pierde algo valioso, algo que usted sepa que es algo de mucha importancia para su vida, y usted se acuerda en un lugar que usted lo puso, o se acuerda la última vez que usted tuvo ese objeto o cosa que usted haya perdido, usted va a ese lugar y para poder encontrar lo que usted ha perdido ahí. Y usted hace lo necesario, tal vez agarra una escoba y empieza a barrer, o hasta encontrar ese objeto que se le ha perdido, y hasta hallarlo. Y cuando usted encuentra ese objeto, se alegra. Pero cuando usted no encuentra eso valioso que ha perdido, se entristece, porque tal vez pasa por su mente y dice: ¿por qué yo no puse cuidado en cuidar eso precioso? Vamos a poner un ejemplo, algún diamante que usted haya tenido, y tal vez usted se llega a arrepentir: ¿por qué no le puse cuidado a ese diamante? Si yo le hubiera puesto cuidado, no se me hubiera perdido. Pero si usted perdió ese diamante y usted empezó a buscarlo, hizo todo lo imposible para encontrarlo y lo encontró, eso le llena de gozo, le llena de satisfacción, porque encontró ese objeto perdido. Y nosotros, iglesia, este ejemplo me pone el Señor para que podamos entender de lo que Dios nos quiere hablar en esta hermosa hora. En una ocasión yo venía por el desierto y me perdí en el desierto.
y supuestamente yo venía ayudando a otra persona que era el guía, y yo era el ayudante de él. Él me encargó, me dijo: ve a tal lado, ahí están las personas, agárrame 4, me lo traes y yo te voy a esperar en este lugar. Cuando yo estaba en ese lugar, cuando él me envió, estaba de día, pero cuando yo llegué a aquel lugar me hizo tarde, y cuando yo venía de vuelta a encontrar a la persona que me estaba esperando, ya era noche. Miraba por todos lados y todo se me parecía igual. Estaba perdido, sin rumbo, sin dirección, sin saber para dónde yo iba. Y nuestra vida, nosotros en el Señor, es lo mismo. Cómo el hombre se pierde, cómo el hombre se desvió, por qué el hombre se alejó de Dios, por qué. Por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia, es que el hombre camina sin rumbo y sin dirección. Y por eso venía, cuando estaba estudiando sobre esto, venía a mi mente esa ocasión que estuve perdido por el desierto por 4 horas, caminando sin saber para dónde yo iba, pero gracias a Dios me encontró el guía. Gracias a Dios me encontró la persona con quien yo estaba trabajando. Ahora nosotros somos afortunados, iglesia, de que Dios nos haya encontrado, de que Dios nos haya mirado. Eso nosotros debemos de sentirnos privilegiados. El Señor hizo todo, todo para poder salvarnos, para que usted y yo estuviéramos aquí en esta hermosa hora. El Señor hizo todo lo que estuvo, o que Él quiso usar los medios para que la palabra del Señor llegara a su vida. El Señor hizo todo. Y está usted aquí, hermana, hermano, no porque seamos mejores personas o seamos personas perfectas, no. Estamos aquí porque hay uno bueno. Estamos aquí por su gracia, la gracia del Señor, su misericordia, su amor, es el que nos tiene aquí. Y cómo no agradecer a ese Dios tan bueno que nos encontró. Aleluya. Les invito a que vayamos al libro de Génesis, su capítulo 3, versículo 8 y versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Vamos a leer esos 2 versículos. Cuando lo tenga puede decir un amén. Génesis capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Amén. Dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El Señor gritando. Esa palabra es como una pregunta, como un grito diciendo: ¿dónde estás tú? Nosotros, si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta de la desobediencia del hombre. Dios le dijo que no comiera del fruto del árbol prohibido porque ciertamente iba a morir, pero hubo también un enemigo que le habló a los oídos del ser humano, hablando de Eva, y ahí fue el medio de cómo fue el enemigo engañando, hasta que llegó el punto o el momento en que la mujer le puso mucha atención a esa voz negativa y oyó esa voz y le creyó a esa voz que era falsa. Dios ya le había dicho: no coman de eso porque van a morir, pero el hombre es desobediente, el hombre no quiere buscar de Dios. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nosotros miramos esta historia, si usted quiere leerlo en su casa, es la desobediencia del hombre. ¿Por qué el hombre se distanció? El hombre, lo podemos llamar, el hombre fue creado, es un ser perfecto, sin errores, allá en el huerto del Edén.
pero la desobediencia, el pecado es el que lo distanció del Señor. Nosotros miramos que cuando la mujer comió del fruto y le dio al hombre a comer el fruto, ellos automáticamente se distanciaron del Señor. Automáticamente ellos perdieron su rumbo. Pero cuando el Señor se dio cuenta que el hombre había fallado, el Señor trató de poder tener una comunicación, una conversación con el hombre. Pero ¿qué hizo el hombre, iglesia, hermano y hermana? ¿Qué hizo? Ellos empezaron a esconderse. Sabían que ya le habían fallado a Dios, sabían que ya le habían desobedecido a Él. Y aún así, en vez de reconocer su falta, en vez de reconocer su error, se escondían tras los árboles, queriéndose ocultar de la presencia del Señor. Pero ¿a dónde irá el hombre que Dios no lo ve? El Señor dice: si te vas para las estrellas, allá estoy yo. Si te vas a lo profundo del mar, allá estoy yo. A donde quiera que el hombre se vaya o trate de esconder su error o su falta, hay alguien que lo ha visto cuando en ese momento lo cometió. Dios conoce tu error, Él conoce nuestro error, y no podemos ocultarnos de la presencia del Señor, porque Dios mira todo el universo, y gracias a Dios que Él tuvo misericordia. Por eso vamos a seguir viendo una búsqueda incansable. Una búsqueda incansable. Dios no se cansó. No se cansó y no se ha cansado. Aún sigue buscando al ser humano perdido, queriendo perdonar sus pecados y cambiar su rumbo, su destino. Iglesia, tenemos a un Dios bueno. Estamos aquí porque Dios es bueno y Él nos ama tanto. Esto es una muestra de su amor. El estar en la casa de Dios es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Nos podemos dar cuenta que Él nos está llamando. ¿Dónde estás tú? Aún el Señor sigue buscando. Sigue buscando. Aleluya. Cuando nosotros miramos la historia, los hombres, o Adán y Eva, trataron de ocultarse en los árboles. Y nosotros, en un sentido espiritual, muchas veces tal vez le fallamos a Dios y tratamos de ocultar nuestros errores con excusas. Pero ¿a quién lo vamos a engañar, iglesia, si hay uno que todo lo ve? Porque en vez de correr, en vez de huir, en vez de alejarnos del Señor, ¿por qué no decirle cuando el Señor te dice qué has hecho, qué has cometido? ¿Por qué en vez de excusarnos de las cosas que tal vez nos rodea, por qué no decir: Señor, te fallé, Señor, he cometido este error, Señor, pero aquí estoy, perdóname? Porque eso es lo que el Señor quería, que el hombre reaccionara de esa manera, porque Dios podía acusarlo y destruirlo en ese momento que falló. Dios podía hacerlo, pero el Señor, Dios ya sabía que le había fallado. Dios ya lo sabía, pero dice: ¿dónde estás tú? Si Adán hubiera dicho: Señor, mira, hemos pecado contra ti, perdónanos, por favor, ten misericordia. Nos dejamos llevar por esto, por aquello, nos engañó la serpiente, pero perdóname. No sé qué hubiera pasado en ese momento si él hubiera reconocido su error, pero como Adán y Eva no reconocieron su error, fueron sacados de ese lugar, del jardín del paraíso donde Dios los había puesto, y desde ahí el Señor empezó una búsqueda, porque estar sin Dios, no tener a Dios en nuestra vida, es estar extraviado de la presencia del Señor. El no tener a Dios en nuestra vida es el no tener nada, pero tener a Dios en nuestra vida es tenerlo todo. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo.
No hay nada más bonito que tener a Dios en nuestra vida. Aleluya. El hombre se alejó, se perdió por su desobediencia. El pecado hace que el hombre camine sin dirección. Y el pecado hace a que el hombre se extravíe en mucho más de lo que Gloria al Señor. es estar perdido, pues. Jesús busca al perdido. Aún sigue buscando el Señor. Iglesia, el Señor nos encontró. Nosotros estábamos perdidos Sí. en el mundo, sin Dios, sin rumbo y sin dirección. Pero hubo alguien que nos habló de la palabra del Señor. Hubo alguien que nos habló y nos dijo que hay un castigo. Hubo alguien que nos dijo, pero también hay una vida eterna. Hubo alguien que vino y nos dijo, hay alguien que te ama y quiere perdonar tus pecados. Y nosotros creímos a esa voz, y ese alguien que nos buscó y nos encontró se llama Jesucristo de Nazaret. Y el que anda buscando al hombre, el que te está buscando a ti, también es el mismo que nos encontró a nosotros. Es el mismo que te está llamando y te ha encontrado y te ha visto, porque Él te ama tanto. Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere eso. Él quiere que el hombre se arrepienta, reconozca su error y pueda venir reconociendo el pecado y pedirle perdón. Y Jesucristo está dispuesto a perdonar tu error, tu pecado, hermana, hermano y amigo. El Señor es tan bueno. Nosotros miramos que el Señor continúa hablando con el hombre. Siempre Dios ha querido tener una buena comunicación con el hombre, pero el hombre o nosotros los seres humanos a veces le damos la espalda al Señor, pero aún el Señor no se cansa. Él sigue buscando. Tengo esta ilustración, este ejemplo. Cuando a alguien se le pierde, vamos a poner un ejemplo de un familiar que fue desaparecido. Cuando la familia se da cuenta que ese varón o esa mujer ha sido extraviada, no saben el paradero, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan la foto, buscan una foto y empiezan a pegar por los postes. No sé si a usted le ha tocado mirar, pero a mí me ha tocado ver eso. Y empiezan a poner, dice, se busca tal fulano o tal fulana, se busca el niño tal, la niña tal, y lo van pegando en los postes. Y eso, iglesia, ayuda, muchas veces ayuda a encontrar al que está desaparecido. Y eso mismo el Señor ha hecho con nosotros, de que el hombre pudiera tener una comunicación con Él a través de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento llevaban el mensaje del Señor al pueblo para que el pueblo creyera en aquel Dios todopoderoso. El profeta era el que se encargaba de hablar con Dios y llevarle el mensaje al pueblo. Y iglesia, nosotros, el Señor hizo algo mucho mejor por nosotros. Él hizo algo grande por nosotros. Y necesitamos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Leamos Isaías capítulo 35, versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Vamos a leer lo que Dios hizo para poder encontrar al hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Isaías 35, versículo 4. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo: decidan los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará. El pecado del hombre siempre lo ha tenido distanciado del Señor. El Señor, desde que el hombre le falló, desde
cuando vemos el comienzo de la humanidad, el hombre siempre se ha inclinado al mal. El hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Dios había hablado al pueblo de Israel a través de profetas. Le ponía un profeta y moría y salía, y el Señor ponía otro. Pero el hombre siempre quería caminar por el camino que él quería y no por el camino que Dios quería que caminaran. Dijo el Señor es tan bueno. Mira, no entienden a mis profetas. No quiere el hombre, no quiere nada conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Yo necesito que el hombre se salve. Yo quiero que el hombre se arrepienta. Yo quiero que el hombre sepa que hay esperanza para su vida. Tal vez Dios dijo, yo quiero que el hombre pueda entender que hay un castigo al final del camino. Pero también yo quiero que ellos entiendan de que hay una vida eterna al final del camino también. ¿Y qué hizo el Señor? Él dice, no quieren nada, voy a hacer algo. Y Dios mismo dijo, yo voy a ir. Yo personalmente, yo personalmente voy a ir. Y yo mismo los voy a salvar, dijo el Señor. Y Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí donde leímos en el libro de Lucas capítulo 19, ahí vemos a Dios manifestado en carne. Dios vino a este mundo. Para salvar al hombre había que haber sacrificio. Para poder salvar al hombre tenía que haber derramamiento de sangre para perdonar el pecado del hombre. Sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecado. Pero como Dios es ese espíritu, Él no tiene sangre, no tiene hueso, Él no tiene carne, Él es ese espíritu. Pero dijo el Señor, algo tengo que hacer yo para salvar al hombre. Yo mismo voy a ir a salvar al hombre. Yo mismo me voy a hacer un cuerpo humano. Yo mismo voy a habitar en el medio de ellos. Y nosotros vimos la gloria del Señor. Ahora nosotros miramos a Dios caminando por este mundo. Ahora nosotros miramos a Dios que Él vino a este mundo, iglesia. Nosotros miramos en el libro de Lucas 19. Usted puede leer del versículo 1 al versículo 10 en casa. Ahí nos habla de la historia de un hombre llamado Zaqueo, un hombre pecador, un hombre cobrador de impuestos, un hombre que no quería tal vez, o un hombre que andaba en el pecado, pero había en su corazón el deseo de poder conocer a Jesús, y el Señor lo encontró. Hubo mucha gente, leemos el versículo 7, cuando Jesús había entrado a la casa de Zaqueo, la gente lo murmuró. La gente empezó a criticarlo. Mira, este hombre entró en la casa de un pecador, entró en la casa de un ladrón, entró en la casa de este que no merece nada. Pero el Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. En el versículo 10, a Jesús lo que Él le encanta es que el hombre, sin importar su error, sin importar su defecto, sin importar sus pecados, Él aún lo sigue amando. Amén. Él aún con todo y errores y defectos, el Señor nos sigue amando. Nosotros miramos, iglesia, a Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, dice la palabra del Señor, un hombre publicano, un hombre cobrador de impuestos. Pero ese hombre quiso ver a Jesús, quiso tener un encuentro con el Señor y lo encontró. El Señor lo vio y el Señor entró a su casa porque Zaqueo le dio permiso
a que entrara a la casa de Él. Ahora el Señor, en esta hermosa hora, nuestro Señor Jesucristo está aquí en el medio nuestro. Amén. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Él es ese Espíritu, pero Él quiere que tú y yo le dejemos entrar al Señor en nuestra casa, en nuestra vida. Amén. Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Amén. Santo. Amén. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él te pide permiso. Saqueo, si él hubiera dicho al Señor: Señor, yo simplemente quería saber quién eras tú, pero a mi casa no vas a entrar. El Señor no hubiera entrado a esa casa, porque nuestro Dios es caballeroso. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando. Simplemente si el hombre no lo deja entrar a su corazón, el Señor no va a entrar. Pero si hay alguien que escucha que el Señor lo está llamando y dice: Señor, yo te entrego mi vida, yo estoy seguro el 100% que el Señor va a entrar a morar, a vivir en tu vida, en tu casa, porque el Señor es bueno. El Señor es lo que anda buscando, alguien que le abra su corazón. Amén. El Señor sigue buscando al perdido. Amén. Una búsqueda incansable. El Señor no se cansa, sigue llamando, sigue tratando de que el hombre, de todas las formas, el hombre entienda que su alma, su vida corre peligro. Si no se arrepiente, corre peligro. Pero si se arrepiente, hay una vida eterna para todo aquel que se arrepienta y reconoce a Jesucristo como Señor y dueño de su vida. Somos privilegiados, iglesia, de que Dios nos haya visto. No sé, pero siento algo. ¿Por qué usted no le da un aplauso al Señor de gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros? Él nos encontró, Él nos miró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos miró y nos tiene aquí. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, santo el Señor. Aleluya. Iglesia, hermano, hermana, amiga, amigos, no olvidemos que hay alguien que nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Y Él pagó el precio más alto por ti y por mí, allá en la cruz del Calvario. Jesús busca al perdido, sigue buscando al perdido, una búsqueda incansable. Aunque el hombre le sea infiel a Dios, Él sigue siendo fiel a su palabra, a su promesa. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él nos sigue buscando, iglesia. No solo el hombre, acuérdese que lo que nos distancia de Dios es el pecado, es la rebeldía. Todo eso nos separa del Señor. Tal vez alguien ha escuchado la voz de Dios, tal vez estamos tratando de buscar a Dios, pero tal vez hay cosas que nos están distanciando del Señor. ¿Por qué no decir: Señor, aquí estoy, Señor? Señor Jesús, mira, entra a mi casa, entra a morar en mi vida, dame la fuerza, perdóname si yo te he fallado. El Señor es fiel y justo para perdonar el pecado del hombre, porque el Señor ya te encontró. Ahora está de ti y de mí tomar una decisión. Amén. Viene a mi mente esto. Un abuelo que ya se murió, él tenía un asnito, y a veces nosotros íbamos y le cambiábamos de lugar. Allá le llaman, en donde nosotros vivimos, le llamamos perros hogar, de cambiar de lugar por la tarde a los animalitos. Y viene a mi mente esto, porque a veces nosotros le llamábamos por el nombre, pero como él estaba comiendo bien, ignoraba nuestra voz y no nos hacía caso. No nos hacía caso.
Y eso venía a mi mente como un ejemplo. A veces cuando el hombre está bien cómodo en el mundo, cuando el hombre está bien contento allá disfrutando de los placeres de la vida, aunque te hablen de Dios, aunque te hablen del infierno, aunque te hablen de la vida eterna, estás bien contento y a veces ignoramos la voz del que nos está llamando. Pero cuando hay alguien que está perdido allá y dice y reconoce su error y dice: yo quiero salir de esto, pero no puedo, yo quisiera que alguien me ayudara. Yo creo que cuando hay un corazón, cuando hay alguien que reconoce su falta, también hay uno que lo ama tanto y que él lo tiende la mano y él lo puede sacar de ahí, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Él nos ama, iglesia, como no nos imaginamos. Cuando alguien, mientras el ser humano, hablando de hombres, va incluido las damas también, no vaya a decir solo los varones o del hombre están hablando, no, va incluido las damas. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque fácilmente nosotros podemos alejarnos de Dios y acomodarnos en lo malo, porque para lo malo, iglesia, somos bien fáciles. Hay que ser sincero en esto. Para lo malo siempre nos vamos a acomodar muy rápido. Para buscar a Dios, para tratar de ir a la iglesia, a veces nos va a costar, pero si nosotros nos esforzamos a cada día, el Señor nos dará la fuerza para poder llegar hasta la meta final. Iglesia, Jesucristo ya te encontró. Amén. Jesucristo ya te vio. Jesucristo ya te tiene aquí. Jesucristo te ama más de lo que usted y yo nos imaginamos. Mire lo que hizo el Señor. Él se despojó de su gloria. Vino a este mundo, y cuando Él anduvo por este mundo, nosotros miramos que Él sufrió mucho. A Él lo azotaron, a Él lo escupieron, a Él lo maltrataron de muchas maneras. Pero Él no iba a parar. Él no se iba a detener hasta estar allá en la cruz del Calvario. Él no iba a detenerse. Por eso una búsqueda incansable. Y Él dice: aunque me maltraten, aunque me aborrezcan, aunque me desprecien, aunque hagan todo lo que quieran conmigo, no voy a parar. Voy a darlo todo para poder salvar al hombre. Voy a derramar mi sangre para que el hombre pueda obtener perdón de sus pecados. Y el Señor cumplió su objetivo. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y a través de ese derramamiento de sangre nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias debemos de darle a Él, valorar el sacrificio de lo que Él ha hecho por nosotros. Dios mismo vino, y Dios mismo vino a salvarnos, a buscarnos y a salvarnos. El Señor sigue buscando a los perdidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sigue buscando. Cuando alguien le pone las fotos allá buscando a un familiar, le ponen el nombre. Tal vez ponen el nombre del padre, te busca tu papá o tu papi, tu número de teléfono, para que si lo encuentran, llaman al papá o llaman a la mamá. Mire, el Señor ya no está aquí. Jesucristo no está aquí en persona, no está, pero en espíritu Él sí está. Pero dejó un escrito. Él dejó un escrito. Y ese escrito usted lo ha visto, lo ha leído muchas veces. Y el escrito es esto. Y a través de esta palabra, tú y yo podemos darnos cuenta que hay alguien que nos ama, hay alguien que nos quiere salvar. Este es el escrito, y el que te busca a través de esta palabra se llama Jesucristo, el mismo que murió en la cruz del Calvario. Él es el mismo que dejó su
dejó su escrito aquí. Él dice, si alguno lee esto, si alguno escudriña esto, me va a encontrar. Eso lo dice el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. San Juan 5:39. Por eso ese es el escrito atentamente Jesús. Esto es escrito por el Señor, y nos dice, ando buscando a mi hija, a mi hijo. ¿Dónde estás tú, hermana, hermano? ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra condición delante del Señor? ¿Por qué no hacer un análisis y platicar con el Señor y decir, el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu condición? ¿Será que hay algo que te ha distanciado de mí? O amigo, amiga, que nunca has entregado tu vida al Señor. Jesucristo te está llamando. El Señor dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si el pecado es rojo, vendrá a ser como blanca lana, porque cuando el Señor perdona el pecado del hombre, dice que Él echa la profundidad de la mar. Todo lo pasado es pasado, ahora lo presente es lo que nosotros tenemos que vivir. Jesucristo sigue buscando al perdido. Aleluya. En Lucas capítulo 15, les invito a que vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Lucas 15 del 1 al, Lucas 15, versículo 16 al versículo 22. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 16 al versículo 22. Cuando lo tenga puede decir un amén. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo he aquí perezco de hambre? Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, y le diré, tal vez dijo él, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El versículo 20 dice, y levantándose, dice, vino a su padre, y cuando aún él estaba lejos, se le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Palabra de nuestro Dios. Nosotros vemos la historia, usted puede leer del versículo 11 en adelante, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba con el Señor, se había alejado de su padre, perdón. Es una parábola que se había alejado de su padre, y estando allá afuera, alejado de su padre, allá él empezó a vivir y a gastar todos los bienes que él tenía, y llegó el momento que lo acabó todo, porque eso es lo que trae el diablo para el ser humano. El plan del enemigo en tu vida, amigo, hermana y hermano, es destruirlo, acabarlo, tirarlo por los suelos y enviarte al infierno. Pero Jesucristo tiene un plan perfecto. El plan de Él es salvarte, el plan de Él es perdonar tus pecados, el plan de Él es darte una vida eterna. Pero todo eso depende de ti y de mí. Todo eso depende de usted y de mí. De reconocer como el hijo pródigo, volveré a mi padre,
le pediré perdón. Aunque Él no me ponga como, no me tenga como su hijo, porque le desobedecí. Pero yo, aunque yo le trabaje ahí como un siervo, lo voy a hacer. Pero voy a volver a mi padre. Reconoció su error, reconoció su falta y vino a su padre y le dijo: Padre, perdóname, he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Él esperaba el desprecio de su padre. Tal vez él esperaba que su padre lo iba a regañar: rebelde, hijo, no me obedeciste, te fuiste, no me hiciste caso, sufre porque tú quieres. Tal vez él esperaba ese rechazo de su padre, pero recibió lo contrario. Se encontró con algo contrario, que el padre, cuando lo vio lejos, que venía su hijo, lo conoció. Mi hijo volvió. El hijo estaba perdido, el hijo estaba allá cuidando puercos. Y usted sabe, cuando uno está entre los cerdos, el olor, eso se penetra en la ropa. ¿Cuánto tiempo ese hombre estuvo en el medio de trabajando en medio de los puercos? No lo sé. Tal vez venía sucio, tal vez venía ya destruido, flaco, tal vez venía con sus ropas todas acabadas. Oh, pero cuando lo vio su padre y dijo: mi hijo viene por allá, voy a correr, voy a abrazarlo, sin importar su vestido, sin importar su error, voy a abrazarlo. Y nosotros vemos la historia, que ese padre corrió, lo abrazó sin importar a la suciedad, sin importar su error, no lo rechazó, lo abrazó y lo besó. Lo mismo el Señor hace con alguien que reconoce su error. Lo mismo hace el Señor. Tal vez alguien dice: ya no voy a ir a la iglesia porque le fallé al Señor, porque soy un miserable, porque soy un pecador. Yo para ser hijo de Dios no valgo, no sirvo. Esa voz es del diablo, iglesia. Hermano, ese diablo, esa voz es del mismo enemigo que quiere destruirte, que no quiere que tú busques del Señor. Pero tú tienes que decir: con mis errores y defectos, hay un Dios que perdona pecados. Hay un Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Voy a ir, voy a correr, voy a postrarme delante de Él, voy a pedirle perdón y Él me va a perdonar, porque Jesucristo perdona, iglesia. Él perdona el pecado del hombre, sin importar la condición que estés viviendo. Él perdona y Él limpia. Él le da vestiduras nuevas al hombre, al hijo pródigo. Cuando llegó, le cambiaron la vestidura, le hicieron una fiesta ahí en la casa. Mataron la vaca, el ganado más gordo, para festejar la llegada de su hijo. El Señor eso hace cuando alguien se arrepiente. El Señor hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce su error. Hay fiesta en los cielos. Nosotros miramos, iglesia, este ejemplo es algo hermoso. Nuestro Dios es tan bueno que Él no te señala, no te juzga. Te podrá señalar, te podrá juzgar el ser humano, pero Jesús nunca te va a señalar. Él lo que va a hacer, te va a perdonar, te va a amar, te va a abrazar y te va a celebrar una fiesta en el cielo si tú y yo nos arrepentimos. Amada iglesia, aleluya. Qué bueno es el Señor. Él es tan bueno, iglesia. Él sigue buscando, iglesia. No se encontró, pero por si alguna razón o circunstancia de la vida nos hemos distanciado un poquito del Señor, en nuestra noche, en nuestra oportunidad de volver a tomar el camino, de decirle: Señor, perdóname, hoy me voy a levantar, hoy le voy a echar ganas, hoy voy a adorarte, hoy voy a servirte. Aunque el diablo me diga que no sirva, aunque el diablo me diga que yo soy un perdedor y fracasado o fracasada, yo voy a levantarme, amén, voy a adorarte. En medio de todo, Señor, voy a exaltar. Yo creo que aquí hay una iglesia que quiere amar al Señor, que quiere adorar al Señor con el alma.
alma y con el corazón. Iglesia, Él nos encontró a través de su escrito, a través de su firma. Y Dios puso personas en nuestra vida. Mandó a alguien para hablarnos de su palabra, porque Él estaba y está interesado en nosotros. Y Él te ha enviado una hermana, un hermano, para decirte que Jesucristo te ama y que Él te está buscando. Él dejó un escrito, yo puedo decirte, dejó un escrito el Señor, y dice que te ama tanto. Y el que está tocando la puerta de tu corazón, si tú le abres tu corazón, le entregas tu vida al Señor, Él va a entrar a vivir, a morar en tu vida. Esa búsqueda es incansable. Va a llegar el momento en que el Señor dejará de buscar, pero mientras el Señor no levante su iglesia, mientras tú tengas vida, hay esperanza. Pero si la muerte te sorprende, se van a acabar las esperanzas para ti, para nosotros, si nos alejamos del Señor. O si Cristo viene a levantar a su iglesia, también se va a acabar la esperanza para el ser humano aquí en la tierra. Hoy es nuestra oportunidad. En este tiempo que estamos vivos, es nuestra oportunidad de podernos a cuentas con el Señor. No te olvides, no nos olvidemos, iglesia, que hay alguien que nos ama, alguien que nos encontró, hay alguien que Él dio todo por usted y por mí, y aún lo sigue dando. Cuando el Señor mira que alguien se distancia, el Señor lo busca, el Señor lo sigue buscando. Nosotros miramos la parábola de las 100 ovejas, de las 100 ovejas, ahí en el libro de Lucas capítulo 15. Ya voy a terminar, mis hermanos, ya vamos a terminar. Ahí vemos la parábola de las 100 ovejas. Dice el Señor, no lo voy a leer, usted lo puede leer en casa, pero es la parábola de las 100 ovejas. Dice el Señor, estaba enseñando, si hay alguien, dice, se le pierde una oveja, deja de las 100, digamos que hay 100 ovejas, y se le extravía uno. El pastor de esa oveja dice que va hasta encontrar la oveja perdida, y cuando la haya, la encuentra, lo echa al hombro. Dice la palabra de nuestro Dios. Dios hizo todo por nosotros. Él nos sigue buscando, iglesia. Hermano, hermana, amigo, amiga, hagámonos un análisis. Personalmente, no se lo platiquemos a nadie. Personalmente, analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Estamos cerca? ¿Estamos desviaditos? ¿O estamos alejados o apartados del Señor? Él nos ama tanto. Y Él no quiere, dice, que nadie perezca sin que se arrepienta, sino que Él quiere que todo hombre y mujer reconozca su falta y venga a los pies del Señor. Les invito a ponerse de pie. Nunca nos olvidemos, iglesia. Amigo, amiga, no te olvides que hay alguien que te sigue buscando, pero está de ti y de mí o de nosotros oír la voz de nuestro Dios. ¿Por qué no hablamos con el Señor? Cierra tus ojos y pon a platicar con el Señor. ¿Quieres pasar aquí al frente a orar, a platicar con Él? No a platicarnos tu situación, no, platica con el Señor, hablar con Él y ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es nuestra noche, es nuestro día de oportunidad que Dios nos ha dado. El Señor está aquí. Él es ese Espíritu, no lo miramos, no lo tocamos, pero Él sí nos puede tocar. Él sí puede tocarnos, amada iglesia. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Hazte un análisis cómo está tu vida y mi vida delante del Señor. Dile si tú le has fallado al Señor, si tú has escuchado la voz de tu pastor, si tú has escuchado la voz del pastor, de pastores que se llama Jesucristo, y tú te sientes necesitado de Él, corre a los pies de Él, corre a los pies del Maestro y dile: Señor,
contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, yo sé que me has buscado, yo sé que tú me has hablado por mi nombre, Señor, y muchas veces he ignorado tu voz, Señor. Muchas veces yo te he dado la espalda, mi Señor, pero hoy, Señor, te agradezco por la vida, por la oportunidad que me has dado de poder tener vida y aún tener la oportunidad, Señor, oh Señor, aún tener tu perdón, Señor. Gracias por la vida. Habla con él, Señor, porque tenemos un enemigo, iglesia, hermana, hermano. Tenemos un enemigo allá afuera, que ese enemigo no quiere matarnos, quiere destruirnos, porque a eso es lo que vino el enemigo, a matar, hurtar, robar, destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Muchas veces el enemigo ha querido matarnos, ha querido destruirnos. Muchas veces el enemigo quiso destruirnos o matarnos, quitarnos la vida a través de una sobredosis, a través de un accidente, a través de tantas cosas en la vida. Pero no lo ha logrado, amigo. Oh, Jesucristo te ama. Si tú y yo estamos vivos, es porque Él nos ama tanto y nos da oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Él nos ama. Iglesia, Jesucristo nos ama. Oh, adorar al Señor. Hoy, Señor, hoy más que nunca me voy a levantar con fuerza. Hoy más que nunca voy a valorar, Señor, lo que tú has hecho por mí. Hoy más que nunca voy a adorarte, voy a servirte. Jesús, vengo delante de ti a pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis errores. Jesús, perdónanos. Jesús, gracias por haberme encontrado, porque no le dices al Señor gracias por haberme encontrado, por haber dado sentido a mi vida, por haber cambiado mi rumbo, mi destino. Antes caminaba sin rumbo y sin dirección, al abismo, a la perdición, al fuego. Pero hubo alguien que nos encontró, hubo alguien que nos tocó, la iglesia. Hoy nos tiene aquí, nos llamó, y es Jesús, es Jesús. Iglesia, que el Señor te ha encontrado y llevas el nombre del invocado sobre tu vida. Dele gracias, porque Él es el que te encontró. Él es el que te encontró. Él es el que nos encontró. Amigo, amiga, Jesucristo también ya te vio y ya te encontró. Y también te dice que desde hace mucho tiempo Él te ha estado buscando. Muchas veces el Señor ha hablado de muchas maneras a nuestra vida. Él nos ha guardado de accidentes, nos ha guardado de la muerte, nos ha guardado de tantas cosas. Es el Señor, porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Jesucristo nos ama.
Nos ama, nos ama. Habla con el Señor. Habla con Él. Habla, platica con Él. Con confianza. Habla, platícale a Él. Él está aquí. Él es espíritu. Él puede llenarte y fortalecerte. Él está donde tú estás, parado. Ahí en tu asiento. Ahí está el Señor. Él está aquí. Jesucristo nos ama tanto. Gracias, Señor.